Hola, hola, hola. Voy a esperar un poquito a que sigan conectándose más. Vamos a tener una pequeña platicadita. Nada más. Vamos a esperar un poquitito a que se conecten algunos más. Mientras, si pueden irme platicando aquí, cómo van sus días, cómo va esto de la contingencia, qué tal les está yendo, a quiénes están descansando, quiénes están en sus casas, quiénes ya no saben ni qué hacer con sus tiempos libres. Porque créanme, todos estamos igual. Igual, igual. Hola Frida. ¿Quién ya empezó con síntomas? ¿Quién ya empezó a imaginarse que tiene COVID? ¿Quién ya empezó a sentir por ahí un poquito de angustia? Cuéntenme un poquito, vamos a interactuar. Quiero que estemos como platicando un rato. Vamos a pasarla relajado, vamos a tocar un tema pues que creo que a la gran mayoría nos está pasando en este momento. Entonces me gustaría como que me comentaran un poco cómo la están viviendo, cómo les está yendo a ustedes. Y pues vamos aquí a generar un ratito, aunque sean unos minutos, vamos a platicar un poquito de esto. Aparte, qué calor tremendo está haciendo, ¿no creen? Está espantoso. Voy a esperar nada más poquitito, se conecten un poquito más y empezamos, ¿va? Mientras, compartan la transmisión. De todas formas, pues saben que terminando la transmisión, de igual manera, pues se queda aquí guardada en la página para que la puedan ver. Si a alguien le quedó como alguna duda, si alguien quiere compartirla finalizándola, pues adelante, con toda confianza. Bien. Oigan, fíjense que justamente ahora que inicia como toda esta situación de la contingencia y demás, algo que yo he notado, porque digo, a final de cuentas, pues estamos todos como muy pendientes, ¿no? Ahora de las redes sociales y que las redes sociales se han vuelto como pues prácticamente nuestro único canal de comunicación, ¿no? Ya que pues ahora tenemos que estar en casa y ahora tenemos que estar ahí. Y yo pensaba, wow, ¿cuánta información es la que nos está llegando a través de estas redes, ¿no? Cuánta información incluso que ni siquiera puede ser real, pero además que estamos constantemente escuchando, leyendo, viendo cosas que de verdad nos ponen en un estado de ansiedad, que nos generan un estrés tremendo y que igualmente, como aquí verán en el titulito, pues también hablaremos un poco de justamente de esta angustia, ¿no? Que se va generando. Cuéntenme un poquito, ¿cómo les ha pasado a ustedes? ¿Cómo se han sentido en estos días estando en casa, estando aisladas, aislados? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo es a lo mejor ahora convivir con la familia, convivir con pareja? Para quienes vivimos solos, pues también cómo ha sido a lo mejor la experiencia, ¿no? De ahora estar por completo en casa. Hay personas que incluso ahora comparten todo lo que pasa en su día a día, ¿no? Como parte de una tarea magnífica, ¿no? O fuera de serie, cuando en realidad es prácticamente lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero ahora se ha vuelto una cosa impresionante y muy divertida. Creo que a final de cuentas nos ayuda a todos a pasar el rato, nos ayuda a todos pues irnos adaptando a la situación. Justamente hablando de adaptabilidad, quisiera empezar hablándoles acerca del estrés. Bien, ¿qué es el estrés? Nosotros, créanme, yo desde que me acuerdo, desde que yo era pequeño, yo recuerdo que la gente decía, es que el estrés, y entonces pasaban en las noticias, en los programas matutinos, en todos lados, ¿no? Hacían hasta mesas de debate acerca del estrés y que entonces la gente se muere por estrés, ¿no? Y decíamos, bueno, wow, pues es que pareciera como que el estrés es el peor de los males, pero nadie nos dice qué es. ¿Cómo identifico que en realidad estoy viviendo estrés? Y a lo mejor no es parte de la ansiedad que estoy viviendo ahora, como en esta situación de contingencia, ¿no? Estar viviendo a lo mejor esta angustia, o incluso habrá personas que estamos viviendo incluso con ansiedad, ¿no? Porque a final de cuentas, sí es una situación que sí nos genera ansiedad y que sí es muy normal sentirla, pero hay que comenzar a identificar cuándo llega y qué voy a hacer justamente con esa ansiedad, ¿bien? Váyanme comentando un poquito aquí. Quisiera saber cómo lo ven ustedes, qué es lo que consideran, cómo lo han visto, cómo lo han comenzado a vivir. Incluso si no me escuchan bien, si no me ven bien, pues también díganmelo, ¿no? Para estar enterado y ver qué podemos hacer. Bueno, fíjense, prácticamente hablando de este tema del estrés. El estrés nosotros lo hemos considerado casi similar como a la ansiedad o casi similar a la angustia.
Bien, son tres términos que todos confundimos y que incluso si yo les preguntara a ustedes, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés? ¿Cuál es la diferencia entre la angustia? Prácticamente pensaríamos de, bueno, es que es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, es idéntico, porque yo lo he vivido igual, ¿no? Cuando nosotros hablamos del estrés, vamos a darnos cuenta que este estrés va a ser en realidad nuestra capacidad de adaptación. Esto que yo les comentaba ahorita, ¿no? El hecho de estar ahora encerrados, aislados en casa, que a lo mejor es una situación que, bueno, habrá personas que ya se dedicaban a lo mejor al trabajo desde casa y entonces se ha vuelto una rutina, pues, a lo mejor muy común o muy normal, o personas que se dedican a la casa, ¿no? Como amas de casa, amos de casa, que se dedican a estar todo el tiempo en casa y a lo mejor no cambia nada. Pero para quienes a lo mejor no estábamos tan acostumbrados, se ha vuelto una rutina distinta que nos genera muchísimo estrés el comenzar a adaptarnos a estas situaciones nuevas. Bien, el adaptarnos a algo, el adaptarnos a situaciones distintas. En ocasiones no tenemos las herramientas, ¿eh? En ocasiones no sabemos ni cómo hacerle. Y es eso justamente que sucedió con todas estas compras de pánico. Bien, las personas actuando desde el estrés, actuando desde algo que no tengo las herramientas para adaptarme. Están sucediendo como estas cosas a mi alrededor, pero no sé cómo hacerle. O sea, por ahí nos dicen, bueno, es que a lo mejor sucede esto, es que a lo mejor se cierran los supermercados, es que a lo mejor... Y todos estábamos, wow, no, pues entonces compras. Es nuestra capacidad de adaptarnos, pero no ni siempre esa capacidad de adaptarnos es completamente funcional. En ocasiones, esta capacidad para adaptarnos nos entorpece, porque a veces el estrés saca eso en nosotros, saca esa falta de incapacidad que tenemos para adaptarnos, que somos incapaces, somos completamente incapaces, y más en situaciones que son tan nuevas como este tipo de contingencias, ¿no? A lo mejor habrá lugares en los que las personas a lo mejor están acostumbradas tanto a terremotos, están acostumbradas a... se me fue el nombre, perdónenme, a huracanes, bien, donde ya existen como ciertos planes de contingencia. Quienes a lo mejor no, esta situación se está volviendo completamente nueva para nosotros. Exactamente, no sabemos manejar nuestras emociones. Bien, Sara, gracias por el comentario. Esta parte de adaptarnos ha sido incluso un trabajo de conocernos, pero muchos le estamos huyendo a conocernos. ¿Qué está sucediendo? Fíjense, si nos ponemos a ver como las publicaciones de la gran mayoría de la gente, lo que están haciendo todos es evadir toda la situación por completo, ¿no? Y entonces me pongo a hacer 50,000 cosas, ¿no? Para no estar fijándome en que pues estoy aislado, porque estamos viendo el aislamiento como no me quedó de otra, ya no tengo otra opción y me tengo que quedar en casa. Cuando en ocasiones podríamos incluso recordar que a lo mejor cuando estamos trabajando decíamos, chin, me hacen falta vacaciones, chin, cómo quisiera tener tiempo libre para terminarme esta serie, cómo quisiera tener tiempo libre para descansar. Pero ahora en lugar de hacerlo, estamos solamente enfocándonos en que no nos queda de otra, en que no tenemos otra opción y en que pues ya nos tenemos que quedar aislados porque es lo que nos están pidiendo la gente. Eso es lo que nos genera estrés, esa incapacidad de adaptarnos. Ahora, hay una gran diferencia junto a la angustia, ¿bien? Ya por aquí vi que anda conectada justamente una de mis exalumnas de criminología, que me gustaría, eso lo vimos en clases, que es la angustia. Cuando nosotros hablamos de la angustia, vamos a ver que son todas esa sensación de amenaza que hay a mi alrededor, ¿bien? Donde siento que algo me va a pasar, algo va a atentar contra mi vida, algo va a atentar contra mis emociones, algo va a atentar contra mi moral, algo va a atentar contra mis valores. Y entonces se genera esta sensación de tengo que protegerme de algo, ¿bien? A diferencia de la ansiedad, vamos a ver que la ansiedad en realidad es protegernos frente a amenazas, pero casi siempre amenazas inexistentes, amenazas en las que no estamos seguros que realmente van a suceder. Les hablaba justamente acerca de estas, por ejemplo, estas compras de pánico. Bien, que déjenles cuento una pequeña anécdota. Digo, yo sé que la gran mayoría de ustedes seguramente ya les pasó y les habrá pasado igual, y cuéntenme aquí un poquito. Pero me pasaba la semana pasada que hice mi súper. Wow, la gente iba con carritos llenos de sopa instantánea, llenos de agua embotellada, llenos de frijoles enlatados. Y yo decía, bueno, ok, va, qué bueno, perfecto. Pero
¿cuántas veces en realidad no estaríamos actuando prácticamente desde nuestro estrés? No estaríamos actuando desde nuestra incapacidad de adaptarnos, porque en lugar de decir, bueno, ok, es una situación distinta, es una situación completamente nueva. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan? Ok, si a lo mejor mi plan es quedarme en casa, ¿qué voy a hacer estando desde casa? Primero, dejar de estar leyendo noticias que en ocasiones son falsas. Y la gran mayoría de las veces son falsas, ¿no? Tanto remedios como expansión de una epidemia que incluso parecería sacar una película de Hollywood, ¿no? Y eso nos va generando muchísima angustia. Bien, vamos a ir identificando un poco cómo se van viviendo estas emociones y cómo se van viviendo todas estas sensaciones en nuestro cuerpo. Bien, el estrés justamente va a generar una reacción en nuestro cuerpo que nosotros le llamamos somatizar. Bien, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente, por ejemplo, voy a tener problemas del corazón o debería tener problemas del corazón, pero se siente como si los tuviera. Bien, siento como que a lo mejor me duele el pecho, siento que me falta la respiración o siento que se me está cerrando la garganta. Esto es parte de esta somatización, ¿bien? Y esto es lo peligroso justamente de no tener un control sobre nuestras emociones, como bien nos comentaba Sara, ¿bien? No tener este control a nuestras emociones va a empezar a repercutir de una manera impresionante, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo va a empezar a resentirlo. Llevamos prácticamente una semana, habrá quienes ya llevan 2 semanas de contingencia, pero vamos a darnos cuenta cómo ha tenido que cambiar nuestra rutina, cómo hemos tenido que comenzar a adaptarnos. Bien, a partir de ahí, tráiganse un cafecito o algo, échense un cigarrito en su cama, no, perdón, no pueden fumar ahorita. Échense un cafecito, échense un vasito de agua. Pero vamos a ver que estas emociones van a empezar a trasladarse a nuestro cuerpo. Si yo no comienzo a controlar y si yo no empiezo a generar toda una red de protección a mi alrededor, como por ejemplo una rutina saludable, habrá quienes decimos, bueno, ok, ahora estoy en casa. ¿Cuántos no? Ahora desayunamos a una hora en la que, por ejemplo, comúnmente no lo hacíamos, ¿no? Y entonces, ya antes siempre decía, bueno, a lo mejor yo desayuno a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces ahora la gente viene desayunando a las 12, 1 de la tarde. Desde ahí, el cambio de rutina va a empezar a generar una situación de estrés. Ahora, por ejemplo, si yo no tengo que levantarme temprano al día siguiente y yo digo, bueno, no importa, me voy a quedar desvelándome, echándome una serie, maratoneando, viendo películas, o incluso quienes, discúlpenme, pero muy irresponsablemente, hacen reuniones. Bien, y entonces decimos, bueno, prácticamente todos los días se han vuelto días de vacaciones y de fiesta y de reuniones, que normalmente a lo mejor no lo haríamos. A lo mejor yo no tendría una reunión con mis amigos el lunes, pero lo estamos haciendo. Entonces, todo esto incluso va cambiando nuestra rutina de sueño. Vamos a ver que un cambio en nuestra rutina de sueño va a aumentar nuestros niveles de estrés. Bien, cuando yo estoy viviendo con estrés o estoy viviendo con ansiedad y mi rutina de sueño está siendo cambiada, entonces vamos a ver complicaciones. Por eso es importante que empecemos a revisar cómo estamos adaptándonos ante estas situaciones. Bien, nos comenta Sara, solo debemos estar conscientes de lo que sucede y tomar las medidas que proponen desde la tranquilidad y como tú lo ves manejando esta nueva forma para los siguientes días. Un beso, igualmente de vuelta. Sí, exactamente. Tenemos que comenzar a adaptarnos. Tenemos que generar nuestras rutinas diarias. Empezar a hacer nuestro día a día. A lo mejor si yo no puedo salir de mi casa, empezar a generar nuestro día a día de una manera cotidiana. Sí, empezar a hacer nuestra rutina tal cual va el día. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Junior, les presento a mi mejor amigo, poniéndome pruebas. Bien, cuando nosotros hablamos justamente acerca del estrés y la ansiedad, vamos a ver que la ansiedad, y les explicaba hace un momentito, comúnmente la ansiedad la vamos a relacionar frente a amenazas o esta sensación fisiológica o de somatización, como bien les decía. Esta somatización ante situaciones que pueden ser amenazantes, pero comúnmente no son reales. ¿Sí? Son situaciones, esto es en cuanto hablando de la ansiedad. Vamos a ver que son situaciones que no son reales. No todo el tiempo, habrá cuales sí. Bien, por ejemplo, cuando yo estoy frente a una situación de estrés, va a ser meramente, les decía, adaptarme.
a una situación nueva, adaptarme a una nueva forma de actuar o de responder ante lo que el ambiente me está pidiendo. Bien, cuando nosotros entonces hablamos de ansiedad, va a ser esta sensación en nuestro cuerpo, ¿sí? Que se va sintiendo desde a lo mejor en el estómago, bien, que la voy sintiendo en las manos, que voy sintiendo a lo mejor una sudoración excesiva, ¿sí? Incluso hay a quienes, y esto es como personal, ¿no? A mí, por ejemplo, con la ansiedad, pues justamente toda la parte de aquí atrás de la cabeza empiezo a sentir un hormigueo, ¿no? Eso es primeramente importante, empezar a identificar cómo se va sintiendo en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Si yo empiezo a identificar cómo lo voy a sentir en mi cuerpo, va a ser muchísimo más sencillo que yo pueda evitar tener un ataque de ansiedad. Bien, que muchas personas durante esta contingencia están presentando ataques de ansiedad. Porque el estar frente a esta situación que se vuelve muy amenazante y que se vuelva tan distinta que no sabemos exactamente qué va a pasar, justo por lo que les comentaba, ¿no? De que hay tantas noticias falsas. No sabemos cómo responder. Esto va generando ansiedad en nuestro cuerpo. Bien, prácticamente estas tres situaciones, tanto el estrés, la angustia y la ansiedad, van a ser detonadas por situaciones que son amenazantes. Sin embargo, todas y cada una irán respondiendo o irán teniendo una función muy distinta a nuestro cuerpo, a la que tendremos que ir actuando y empezar a identificar, ¿va? Cuando nosotros incluso hablamos de la angustia era un término incluso muy romantizado dentro de la poesía y de muchos tipos de literatura, porque decían prácticamente que la angustia era una forma de vivir. Si lo remontamos ahora a nuestros tiempos, pareciera como que ahora vivir con ansiedad está completamente romantizado, ¿sí? Incluso hablaba con mi mejor amigo en la mañana y hablábamos acerca de este tema de la ansiedad, de cómo ahora incluso vemos posts en Facebook, ¿no? Que nos dicen, sí, es que mi ansiedad de esto, o incluso mi trastorno obsesivo compulsivo tal. ¡Wow! Esperemos y roguemos no tener un trastorno y no estar viviendo con un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo, porque créanme, es imposibilitante para muchísimas personas. Por ejemplo, el estrés es una de las sensaciones tanto corporales y una de las situaciones a nivel fisiológico y una de las experiencias psicológicas que más imposibilitan a las personas, por ejemplo, para poder ir a trabajar. Entonces, si nos damos cuenta, el decir vivo con estrés, vivo con ansiedad, en realidad no es algo de presumirse, es algo que necesito trabajar, es algo a lo que necesito prestarle atención. Bien, les decía, en esta situación, por ejemplo, de contingencia, donde estamos en constante bombardeo de información, donde estamos en constante bombardeo de todo, ¿sí? Porque nos vamos encontrando posts en Facebook que nos dicen cierta información que no sabemos ni siquiera si es certera, tenemos la información de los amigos, ¿no? Tenemos información de personas que viven en otros lugares, en otros países, y entonces este cúmulo de información va generando en nosotros una tensión a la que siento que tengo que responder, siento que tengo que actuar, pero no sabemos cómo. No sé cómo tengo que actuar porque nadie nos ha enseñado a qué hacer en una situación de estas, ¿no? Aquí es la parte importante. Cuéntenme ustedes cómo lo están viviendo. Me gustaría saber cómo lo están experimentando, cómo es, si alguien, por ejemplo, ha experimentado algún ataque de ansiedad, algún ataque de pánico durante este tiempo de contingencia, ¿bien? Nos comenta Sara, el miedo es nuestro peor enemigo, nos vuelve aprensivos pensando en cosas que pueden pasar y muchas veces solo estaba en nuestra mente y nunca sucedió aquello de lo que teníamos miedo. Cuando nosotros hablamos del miedo, vamos a ver que el miedo es una emoción completamente natural en nuestro cuerpo, en nuestra psique. Vamos a ver que ahí está y que nuestro miedo no es algo a lo que le tengamos que huir. El miedo en realidad nos va a ayudar siempre a accionar, a ponernos en una zona de seguridad. ¿Por qué? Porque claro que hay situaciones amenazantes en nuestro entorno, claro que hay situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Por ejemplo, si hablamos como en este caso de una pandemia o de un virus que es completamente nuevo, del cual no teníamos información, del cual no sabemos cómo está reaccionando y del cual no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en nuestros gobiernos, de manera económica, cómo va a repercutir en nuestras rutinas y demás, es algo nuevo y es algo amenazante. Y es lógico que nos va a generar miedo o nos va a generar estrés o que incluso podría generarnos algo de ansiedad. Sin embargo, la ansiedad vendrá cuando por nuestra mente comiencen a suceder cosas como, chin,
ya se va a acabar el mundo, ¿sí? Porque lo hemos visto de broma, pero hay quienes sí lo están viviendo y sí lo están pensando de esta forma, ¿bien? Incluso hay quienes piensan que viene toda una catástrofe, que claro, no lo sabemos, ¿bien? Y justamente esto es donde pone en juego nuestra ansiedad, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, no sabemos cómo tenemos que adaptarnos, ¿bien? Delany, ¿el miedo nos hace negar lo que está pasando? Sí, claro. Fíjate, justamente cuando nosotros hablamos, ¿qué piensas? Se pone más bueno cuando ustedes empiezan a interactuar conmigo, ya no me siento yo solito hablando frente a la cámara. Cuando nosotros hablamos acerca del miedo, el miedo tiene algunas funciones que nos sirven y que nos van a poner a salvo de situaciones de peligro. Bien, por ejemplo, el miedo siempre tendrá como 3 funciones muy básicas. Ya será paralizarme, salir corriendo o incluso me hará accionar. Bien, vamos a ver que cualquiera de estas nos funciona. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, en el lugar de algunas especies animales que cada vez que están frente a una situación amenazante, lo que hacen es a lo mejor esconderse bajo una coraza, bien, o quedarse inmóviles. Eso les ayuda a protegerse, les ayuda a ponerse a salvo y les ayuda a estar en un lugar seguro. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que empezar a revisar es si la forma en la que yo estoy viviendo mi miedo o estoy reaccionando desde mi miedo es lo que en realidad necesito, ¿sí? Por ejemplo, si estamos pasando por esta situación de contingencia, ¿mi miedo qué puede hacer? Pues que a lo mejor me quede en casa. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa sí es una de las recomendaciones. Pero habrá personas que digan, no pasa nada y empezamos a negar, ¿sí? Y empezamos a evadir a partir de nuestro miedo. Nuestro miedo también nos va a hacer evadir situaciones, nos va a hacer que no le tomemos como la debida seriedad o la debida atención a las situaciones que estamos viviendo. E iremos diciendo, no pasa nada, ¿sí? No sucede nada, no es para tanto. Pero en realidad por dentro, ¿qué es lo que estoy sintiendo? En realidad, yo estoy pensando que no pasa nada. En realidad, yo estoy creyendo que no está sucediendo nada y esto no es nada para preocuparse. O lo que quiero es engañarme y decir, wow, no tengo las herramientas porque justamente desde mi estrés a lo mejor no sé cómo reaccionar y no tengo las herramientas. Entonces, ¿qué hago? Digo que no pasa nada. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hay enfermedades terminales o enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a situarnos, por ejemplo, con una persona que no quiere saber un diagnóstico de VIH, o que no quiere saber un diagnóstico de cáncer, o que no quiere saber diagnóstico de muchísimas enfermedades que muchas de las personas le huyen, ¿sí? ¿Y qué hacemos? No pasa nada, no sucede nada, esto no es para tanto, ¿sí? Claro que no. ¿Por qué? ¿A qué le estoy huyendo? Estoy huyendo a responsabilizarme, estoy huyendo a realmente actuar, a de tomarle la seriedad y decir, chin, a lo mejor no tengo las herramientas, a lo mejor no sé qué hacer en esta situación, a lo mejor no sé cómo reaccionar y esto a lo mejor me supera, ¿sí? En cuanto a mis habilidades, que eso es lo que pasa con el estrés, superarme en mis propias habilidades y en mis propias capacidades. Bien. Ahora, discúlpenme. Ahora, regresando a este tema del estrés, regresando al tema de la ansiedad, ¿cómo identifico? Bien, que estoy pasando por un ataque a lo mejor de pánico. Un ataque de pánico normalmente va a ser una situación o va a ser una sensación de muchísima desesperanza, ¿bien? Donde no me hallo en mi cuerpo, donde a lo mejor ya no me siento cómodo, donde me falta el aire, donde siento que algo me va a pasar, siento que algo me está amenazando, siento que algo me va a suceder y algo me está poniendo en riesgo, en peligro. Entonces, a partir de ahí necesito empezar a identificar qué se siente, cómo se siente, qué sucede en mi cuerpo. Bien, madre, por ahí anda mi madre. ¿A ti te supera? Sí, es que cuando nosotros estamos a partir de nuestra ansiedad, vamos a ver que la ansiedad nos incapacita o nos imposibilita a reaccionar de una manera certera. No podemos ver y nos cuesta trabajo ver lo que está sucediendo en realidad. Les decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, si a mí el estar viendo las noticias me está generando muchísima ansiedad, entonces ¿para qué las estoy viendo? ¿Sí? Si a mí me comienza a generar mucho estrés
cada vez que veo películas, por ejemplo, películas apocalípticas, pues ahí vamos, ¿no? Y vamos, y sin mentirles, están siendo tendencia, por ejemplo, en Netflix. En Netflix, en el top, están películas que tienen que ver con pandemias, que tienen que ver con virus y con la destrucción de la raza humana. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se estresa, la gente dice, wow, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y entonces hago mis compras de pánico y entonces me encierro en mi casa y como les comentaba hace ratito, empezamos a ver este aislamiento como algo obligado, como, no me quedo de otra, tengo que quedarme. Cuando a lo mejor ha sido parte de mi rutina, cuando en ocasiones nosotros hemos incluso buscado los momentos de estar en nuestros hogares o de estar en nuestras casas y descansar, ¿no? Hay muchas personas que cuando están trabajando dicen, claro, cuando yo pueda o tenga oportunidad de descansar, lo que quiero hacer limpieza o quiero arreglar mi casa o quiero terminar una serie o quiero ver una película. ¿Qué pasa ahora? Ahora decimos, es que no sé qué hacer y nos la pasamos dormidos, o nos la pasamos acostados, o nos la pasamos comiendo, o nos la pasamos informándonos les iba a decir informándonos de información, llenándonos de información que no nos sirve, ¿sí? Que no nos funciona. Bien, la ansiedad se puede manifestar con hambre. Yanis, sí, la ansiedad se puede manifestar con hambre, claro. Incluso la ansiedad, por ejemplo, se siente muchas veces como un vacío, ¿sí? Vamos a sentirlo como un vacío tanto emocional. Por ejemplo, siento en mi cuerpo como que a lo mejor algo falta, ¿sí? Falta el aire, como que a lo mejor tengo hambre, ¿sí? Y hay una sensación constante. Bien, puedo estarme yo alimentando, pero al poco tiempo vuelvo a tener hambre. Entonces, ¿qué necesito hacer? Empezar a revisar que a lo mejor esto es parte de mi ansiedad. Ok, bueno, a lo mejor me puede servir comenzar a hacer ejercicio. A lo mejor me puede servir estar con mi familia, ¿no? O estar, si a lo mejor vivo con roomies o vivo con amigos o demás, bueno, a lo mejor también aprovechar ese aislamiento o esta contingencia para poder generar estos lazos. Empezar a evitar a lo mejor las noticias que me puedan alterar, empezar a evitar temas a lo mejor yo no puedo sobrellevar. Pero sobre todo, vamos a ver que nos encontraremos en una situación donde vamos a comenzar a indagar más en nosotros. Hay ahora un tiempo, o empezamos justamente con toda esta contingencia, a empezar a revisarnos más, porque pareciera que estamos obligados a estar en mayor contacto, cuando no es una obligación, ¿sí? No es una obligación de la contingencia estar ahora en contacto conmigo. Debería ser parte de mi proceso diario, debería ser parte de mi proceso estar en contacto, saber cómo me siento, reconocerme cómo me siento, saber qué está sucediendo conmigo. Pero si nosotros llevamos tanto tiempo evadiendo, ¿no? Y entonces a lo mejor yo antes, para no sentirme triste, lo que hacía era pasármela en el cine, o pasármela en el gimnasio, o pasándomela en la fiesta. Bien, si nos damos cuenta, ahora esta situación cambiará por completo nuestra rutina y pareciera que entonces nos hace voltearnos a ver. Y eso podría estarnos generando muchísima ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué necesito resolver conmigo? ¿Qué necesito empezar a checar conmigo? Vamos a ver inclusive que hay muchísimas relaciones, tanto de pareja o relaciones familiares, donde van a empezar a brotar o van a empezar a brincar problemas, ¿sí? Que a lo mejor se estaban tapando, que a lo mejor estábamos tratando de no ver, donde incluso el aislarnos o el separarnos estaba siendo parte de esta resolución de conflictos. Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Ahora qué vamos a hacer en esta situación? Bien, porque ahora no tengo de otra. Sí, como les decía hace ratito, lo estamos viendo como que ya no tengo de otra y me tengo que quedar ahí con mi pareja que ya no soporto o con mi familia en la que siempre ha habido problemas. ¿Y ahora cómo le hago? Necesitamos comenzar en un momento o en una rachita, ¿no? Aunque sea, les digo, una rachita, porque debería ser constantemente. Pero creo que es un buen momento para comenzar, un buen momento para iniciar, a revisarnos, empezar a darnos cuenta qué está sucediendo conmigo. Hace algunas semanas daba yo una conferencia en la Universidad de la Concordia y les hablaba acerca del éxito. Lo que yo les comentaba a los chicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del éxito,
Es parte del éxito empezar a revisarnos constantemente, empezar a checarnos qué sucede conmigo, estoy donde quiero estar. Y creo que este es un momento importante, no para en este momento empezar a tomar decisiones o empezar a tomar acciones, porque aunado a toda esta situación de estrés por la que estamos pasando, aumentarle el estrés o aumentarle la ansiedad o incluso aumentar la angustia, lo que va a hacer es que actuemos desde el impulso, que actuemos desde el no me quedo de otra, el desde es una solución temporal o es una solución momentánea. Pero es un buen momento para empezar a revisarnos, es un buen momento para empezar a checarme, qué está pasando, qué cosas no he resuelto. En realidad me cuesta tanto tiempo tanto trabajo o tanto esfuerzo estar conmigo. Me cuesta tanto estar a solas, por ejemplo, o me cuesta tanto estar con mi pareja, o me cuesta tanto estar con mi familia. ¿Qué necesito empezar a resolver? Ahora, incluso parte de esta ansiedad, incluso se está viendo en estos casos de las personas que viven en ambientes de violencia, ¿sí? Donde ahora vivir con el agresor o vivir con la agresora se está volviendo una situación muy complicada, muy difícil. Entonces, yo te invitaría a que a partir de ahora comiences a preparar un plan de acción para qué tengo que resolver después de que pase toda esta situación de angustia o esta situación de estrés. ¿Qué necesito empezar a hacer ahora por mí? Porque nos está orillando, y eso se me hace a mí fenomenal, nos está orillando toda esta situación a estar en contacto con nosotros, a lo que tanto le huimos, a lo que nadie quería hacer, ¿sí? Estar en contacto, es empezar a dejar de evadir. Entonces, como bien me decía hace rato Delany en alguna de las preguntas, ¿no? El miedo, claro que nos hace evadir. El miedo, claro que nos hace autoengañarnos, ¿sí? Y el miedo, frente a estas situaciones de amenaza, a veces nos puede poner en una situación de muchísimo mayor riesgo. Porque para no querer ver lo que realmente está sucediendo, voy a hacer todo lo posible para comprobarme que no estoy pasando por eso. Bien, pasa incluso en muchísimos ambientes que se vuelven tóxicos. Bien, que siento miedo o siento ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Recurro a eso que me está generando ansiedad para no sentirla. Es un poco paradójico. Por ejemplo, si yo estoy en una relación que puede ser tóxica o una relación que puede ser, no sé, de violencia o de manipulación o demás, en ocasiones cuando nos separamos de esa persona o me alejo, empiezo a sentir esa ansiedad. ¿Qué hacemos? Pues buscamos de nuevo a eso que nos genera ansiedad para no sentirla. Vamos a darnos cuenta de esta paradoja. Pasa mucho, por ejemplo, con las sustancias, con las drogas, con el alcohol. Hay ocasiones en que digo, a lo mejor no quiero dejar de fumar o quiero dejar de tomar, ¿no? Y entonces nos alejamos, pero cuando empiezo a sentir esta ansiedad o empiezo a sentir esta necesidad de, o esta amenaza de, ¿qué hago? Recurro de nuevo a lo que me estaba generando ansiedad o a lo que me estaba generando estrés para no sentirlo. Es momento de empezar a revisar qué tengo que cambiar, qué puedo hacer, qué sí está en mis manos. Bien, ¿cómo estoy viviendo esto? Ahora, ¿qué es importante? Que yo comience ahora a darme cuenta si lo que estoy viviendo es ansiedad, si lo que estoy viviendo es angustia, si lo que estoy viviendo es estrés. Bien, vamos a ver que a través de la angustia, sí es común sentir angustia, es común sentirme amenazado. Y no tiene nada de malo porque me va a poner a salvo. Puedo reaccionar o puedo accionar. Si yo no resuelvo esta angustia, entonces me empezará a generar estrés. ¿Por qué? Ahora cualquier situación que esté en mi alrededor que se vea amenazante, en lugar de resolverla, me va o a paralizar o me va a poner en un estado de constante alerta. ¿Qué necesito hacer? Empezar primero a identificar en mi cuerpo cómo se siente, qué pasa en mi cuerpo. ¿Sí? Les decía hace ratito, me falta el aire, siento presión en el pecho o siento el cosquilleo en mi cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? A partir de ahí, empezar a identificar qué lo detona, porque a veces no sabemos qué es lo que lo detona, no nos damos cuenta. Decimos, sí, claro, es que son las noticias y son toda esta información que hay acerca de una pandemia. Ok,
¿eso me está poniendo en angustia? ¿Eso me está generando ansiedad? ¿O lo que me la está generando es reconocer a lo mejor que tengo miedo a la pérdida? A lo mejor tengo miedo de que le pase algo a mi familia, o tengo miedo de que me pase algo a mí. Bien, si nos damos cuenta, es muy diferente decir tengo miedo a que a mí me suceda algo, a decir es que güey, la pandemia. ¿Sí? Vamos a empezar a identificar cómo es que esto se empieza a vivir y cómo es que lo empezamos a relacionar. Bien, ahora, cuando yo ya comienzo a identificar qué genera mi ansiedad, ¿sí? Tanto el no quererme separar de alguien, el no querer estar conmigo, el no querer reconocer a lo mejor mis errores, o que no me conozco lo suficiente, o que incluso me da miedo estar sola, estar solo. Si yo no identifico eso, no voy a poder llevar a cabo un plan tanto de ataque, a llevar un plan de acción, llevar un plan de solución. Y entonces esta ansiedad irá aumentando de una manera constante, ¿sí? Primero, les decía, empezar a dormir bien. Primero, si yo ya tenía mi rutina marcada antes de toda esta situación de la contingencia, pues entonces recurrir y regresar a ella. Ok, si yo me dormía a las 10 de la noche, pues voy a seguirme durmiendo a las 10 de la noche. ¿Sí? Si yo me levantaba a las 6, 7 de la mañana, bueno, a lo mejor tengo oportunidad de descansar un poco más, pero no quedarme en la cama hasta la 1 o 2 de la tarde, porque entonces eso me irá generando también igualmente muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque me siento que no tengo otra opción, que estoy enclaustrado, que estoy encerrado, y entonces estar con estas ideas todo el tiempo dándole vuelta y vuelta, nos va a poner en una situación, pero de constante ansiedad. Bien, ahora, después de que yo empiezo a identificar, este tema es algo así como retroalimentación de clases. Claro, Fanny, sí. Por si no pusiste atención en clases, este es el momento. Cuando nosotros empezamos a revisarnos, ahora, ¿qué es lo que lo está detonando? Puedo empezar a atacar desde ahí. Bien, por ejemplo, si yo cada vez que me siento sola o que me siento solo, lo que hago es me voy por unas chelas, o me pongo a ver películas, o me voy al cine, o salgo con mis amigos, entonces ahora es momento de empezar a generar algunos cambios. Bien, empezar a lo mejor a leer, empezar a tener contacto conmigo, empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, empezar a hacer a lo mejor un poco de ejercicio, ¿sí? O sea, a lo mejor no tengo que salir a correr y a trotar, pero a lo mejor puedo empezar a moverme en mi espacio, ¿sí? Empezar incluso a hacer cosas que tenía ganas de hacer. Hay quienes, dentro de esta ansiedad, la han sabido utilizar a su favor, ¿no? Por ejemplo, estar en casa y ahora tener la oportunidad de, pues tenía tiempo que tenía ganas de pintar esta pared. Pues entonces a lo mejor ahora puedo hacerlo. Y me ayuda a sobrellevar esta situación de estrés y de sentirme encerrado, de decir, chin, ya no tengo de otra. Bien, empezar a tener como todas estas planes de acción para que esta ansiedad vaya bajando. Bien, antes de comenzar a recurrir tanto a medicamentos o demás, y esto se los pido, por favor, no se automediquen. ¿Por qué? Porque en ocasiones no sabemos si en realidad lo que estoy sintiendo es un ataque de ansiedad, o estoy sintiendo angustia, o solamente es miedo. Porque volvemos a lo mismo. No nos conocemos lo suficiente como para poder identificar qué es lo que estoy sintiendo aquí y ahora. Y justamente ahora, hablándoles del aquí y el ahora, esta situación de contingencia nos ayuda a situarnos, y es un buen momento para empezar a revisar nuestro aquí y ahora. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Sí? ¿Cómo estoy ahora? ¿Estoy donde quiero estar, como les decía hace un momento? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué estoy disfrutando esta situación? ¿Estoy disfrutando estar conmigo en casa? ¿Estoy disfrutando, o se está volviendo todo un calvario? ¿Se está volviendo toda una situación que me sobrepasa? ¿Qué necesitamos entonces a partir de ahí comenzar a hacer? Síganme, les comentaba desde hace ratito, síganme platicando un poco cómo ha sido para ustedes. Ya nos queda muy poquito tiempo dentro de la transmisión, pero coméntenme un poco si tienen dudas, si tienen preguntas. Es momento, es ahora o nunca, y traté de responderles al menos lo que está en mis manos. Igualmente, antes de que se me olvide, este viernes
Me parece que es 27, viernes 27, igualmente a las 6 vamos a tener otra transmisión. Vamos a seguir justamente hablando también de este tema, pero vamos a hablar de otras cositas también, como para ya empezar a desconectarnos un rato y empezar a hablar de otras cosas que también son igualmente importantes. Bien, entonces les decía, ya que yo ya empecé a identificar qué es lo que siento, y yo empecé a identificar que lo que estoy viviendo es miedo, o es angustia, o es ansiedad, ¿qué pienso hacer? Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Creemos que nosotros somos las únicas personas que podemos solucionar nuestros propios problemas. Y a lo mejor la gran mayoría de las ocasiones sí podrá ser así. Pero hay momentos en que vamos a necesitar hablar con alguien, recurrir con alguien, ¿sí? Empezar a revisar, a ver, ¿cuál es mi círculo seguro? ¿Aquí me siento seguro? Si a lo mejor en casa ahora no me estoy sintiendo segura o seguro, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Ok, necesito salirme de ahí, no salirme a la calle. No, voy a evadir y entonces voy a distraerme un rato. No. Empezar a revisar, ok, estoy a lo mejor viviendo en un ambiente violento que me pone en riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer para resolverlo? Porque ahora parte de esta contingencia nos está llevando y nos está orillando a cambiar nuestras dinámicas, incluso como familias, nuestras dinámicas en casa, para que nuestra estancia sea muchísimo más llevadera. Pero si yo lo que hago es estar encerrado en mi recámara todo el tiempo, viendo películas a lo mejor desde la mañana hasta la noche y no conectándome conmigo, en algún momento esta ansiedad va a llegar y me va a empezar a reclamar y me va a sacar lo peor de mí. Entonces necesitamos anteponernos, necesitamos empezar a revisarnos, ¿va? Parte de esta gran diferencia que hay entre el estrés, la angustia y la ansiedad es justamente identificar qué es lo que me está generando ansiedad. ¿Es real? ¿Esto que me está generando ansiedad es real? Por ejemplo, alguna vez me tocaba algún paciente que me platicaba acerca de una de sus fobias, ¿no? Una fobia a algo que era un animal que ni siquiera existía aquí en México, ¿no? Y que a lo mejor solamente viajando o solamente teniendo contacto de otra forma podía ver ese animal, ¿no? Así estamos con la ansiedad. Le tenemos una fobia y le tenemos un pánico impresionante, algo a lo mejor a lo que nunca vamos a tener contacto, algo que nunca va a suceder. Bien, la ansiedad tendrá que ver desde nuestra parte psicológica. ¿Cómo es que me estoy relacionando con esto que me está pasando? Me estoy imaginando más de lo que es, le estoy poniendo, como por ahí dicen, ¿no? Le estoy poniendo de mi cosecha, le estoy aumentando, le estoy exagerando, o estoy viendo las cosas realmente como son. Les hablaba hace rato, ¿no? Un poco de las compras de pánico. Pasa esto, el actuar desde el estrés me pone solamente, me pone ahí. Sara, ¿está fallando la transmisión? Coméntenme aquí un poquito si también a las demás personas les está fallando, si necesitamos a lo mejor revisar algo de la conexión o qué está pasando, si es la cámara o algo, bien, para que podamos continuar sin problemas. Empezar a revisar, les decía, si estoy actuando desde la impulsividad, si estoy actuando desde esto es lo primero que me hace accionar, si el caos es lo primerito, ¿sí? Porque a veces accionamos desde el caos. A veces, por ejemplo, terminamos relaciones desde el caos, terminamos relaciones laborales desde el caos, relaciones de amistad desde el caos, porque no encontramos otra forma de hacerlo. Aquí será importante que empecemos a identificar cómo reaccionamos. Si yo reacciono ante estas situaciones, ¿qué necesito hacer para cambiar? ¿Sí? Ok, a lo mejor cada vez que empiezo a sentir esta ansiedad, en lugar de estar revisando a lo mejor más y más noticias y entonces hay números y están aumentando, a lo mejor me sirve ponerme a leer a lo mejor un libro o sentarme con mi familia y a lo mejor hablar de otro tema, ¿sí? O ponernos todos juntos a ver una película, o yo empezar a, no sé, a escribir o empezar a escuchar. Incluso, fíjense, es un muy buen momento para reconectarnos con lo que nos gusta, reconectarnos tanto con la música que nos gusta, reconectarnos con la comida que nos gusta. Es un momento para estar con nosotros. Leí hace poco un post de un chico que se dedica a
tiene su estudio, ¿no? De belleza y justamente él comentaba esto y que se me hacía muy importante, ¿no? Se me hacía realmente valioso. Decía, bueno, creo que es momento de que ahora todas estas acciones que llevamos con otras personas, como en su caso, que es, bueno, aplicar un facial, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor ahora es momento de que yo me lo aplique. Igualmente vamos a estar así. Si yo comúnmente en mi vida lo que hago es siempre estar para el otro, a lo mejor es importante ahora estar para mí, ¿sí? Y ahora será importante estar en contacto conmigo, empezar a revisar. Si se está interrumpiendo la transmisión, ok, vamos a ver si se compone un poquito. Si no, pues ya en dado caso, voy a hacer lo posible por reiniciarla o ver qué es lo que está sucediendo. Bien, les comentaba, empezar a revisar qué necesito ahora hacer conmigo. ¿Sí? Si yo ya estuve ahí para todas las demás personas, tal vez ahora es tiempo de que esté para mí. ¿Sí? Si siempre he estado cuidando a los otros, a lo mejor ahora será tiempo de estar cuidándome a mí. Bien, es un momento excelente para reconectarnos. Comenzar a ver la situación como un momento para estar con nosotros, para estar en contacto. Y no nada más como que ya no tuve otra opción y me tuve que quedar en casa y no puedo salir y sáquenme de aquí. Porque créanme, por momentos lo experimentamos de esa forma. Lo experimentamos como un chin y luego, y entonces, ¿qué hago? Y quiero salir. Y a lo mejor yo nunca salía los martes o los miércoles, como es el día de hoy. A lo mejor yo nunca salía los miércoles, pero hoy no sé por qué tengo ganas de salir. Eso nos pasa desde nuestra ansiedad. Nos empezamos a poner en situaciones en las que no nos pondríamos comúnmente. Porque nuestra ansiedad nos va a engañar todo el tiempo. Nuestro miedo va a empezar a agarrarnos y entonces a transformar todo lo que somos y todo a como comúnmente reaccionaríamos. Y nos puede empezar a sacar de nosotros algo muy importante y que no estábamos viendo o que no queríamos ver. Bien, no sé si se siga interrumpiendo la transmisión, ya casi terminamos. No sé si alguien tenga preguntas como hasta aquí, como para ir empezando a cerrar, empezando a aclararles dudas, si algo no se entiende, porque créanme, a veces ni yo me entiendo. Si algo va quedando como en el aire, díganmelo, escríbanmelo aquí abajito. Si de plano está fallando muchísimo la transmisión, también díganmelo. Espero que no, espero que sí se esté restableciendo. Ya saben, la gran mayoría de la gente está ahorita en sus casas, entonces créanme, hasta las conexiones a internet se están saturando de una manera impresionante. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por continuar y por empezar ya a terminar la charla de hoy. Bien, les decía, empecemos a identificar qué está detonando mi ansiedad. Empecemos a identificar desde dónde, qué necesito incluso. Empezar a revisar si lo que yo requiero o lo que yo estoy buscando es cuidado, ¿sí? A lo mejor necesito cuidarme y no lo he hecho. A lo mejor necesito empezar a prestarme atención. Tal vez me he descuidado tanto que a veces esta ansiedad por una contingencia puede empezar a sacar todo eso en mí. ¿Qué? Tengo que empezar a voltear a verme, tengo que empezar a ver mis necesidades, pero no estoy acostumbrada o no estoy acostumbrado a verme. No estoy acostumbrado a ver qué es lo que necesito. Pues ahora será un muy buen momento para empezar a hacer eso, para empezar a revisar, ¿sí? Para empezar a conectarme, reconectarnos con nosotros. Empecemos a generar rutinas. Esto es importantísimo para poder bajar la ansiedad que nos está generando el estar tanto tiempo en casa. Generemos rutinas. Ok, ¿qué voy a hacer en las mañanas? ¿Cuál va a ser mi rutina? Pues a lo mejor voy a aprovechar para hacer un poquito de ejercicio. A lo mejor voy a hacerme un desayuno del que no me da tiempo a hacerme entre semana porque tengo que salir corriendo. Bien, no se está interrumpiendo. Ok, vamos a ver si... Qué bueno, ok, esperemos que ya se haya restablecido la conexión. Si a lo mejor yo estoy todos los días en mi casa, en las mañanas corriendo, ¿no? Y rapidísimo, y tengo que salir a mi trabajo porque se me hace tardísimo, tengo que salir a la universidad, tengo que llevar a los niños a la escuela. Empezar ahora, bueno, a lo mejor tengo oportunidad de hacerme un desayunito más rico, a lo mejor algo que a mí me guste, a lo mejor algo que a mí me haga sentir bien. Necesitamos desde ahí empezar a conectarnos, empezar a generar esas rutinas. Ahora, tener otros tiempos de esparcimiento.
No solamente estar viendo noticias, no solamente estar leyendo sobre lo que está sucediendo ahora, porque estamos sobreexpuestos a información. Y eso nos genera muchísima ansiedad. Es como si nosotros estuviéramos constantemente viendo y poniendo atención a las cifras de a lo mejor cuántas muertes hay en el mundo, no sé, por cáncer o por diabetes o por... ¿Sí? Vamos a entender que, claro, es una situación importante, es una situación a la que le tenemos que prestar atención y, como les decía, es una situación nueva. Pero a partir de ahora, ¿qué necesito prestarle atención? Bien, necesito sobreexponerme a estas noticias, necesito estar tan al pendiente. Ok, si mejor aprovecho ese tiempo para leer, o aprovecho ese tiempo para arreglar la casa, o aprovecho ese tiempo para... no sé, de verdad se me vienen como tantas actividades a la cabeza, ¿no? Ponerme a ver una película que a mí me gusta, arreglar mis cosas, sacar, ¿sí? Importantísimo, empezar a limpiar, empecemos a depurar, ¿sí? En esta situación de contingencia vamos a depurar, tanto emocionalmente, depuremos todo esto, ya que estamos en constante contacto con nosotros en este momento. Vamos a aprovechar esta situación que estamos ahí, y estamos frente a nosotros y no nos queda de otra. Empecemos a sacar desde ahí. Empecemos a sacar a lo mejor ropa que ya no utilizamos, ¿sí? Cosas en casa que se están acumulando. Que sea un buen momento para empezar a conectarnos con nosotros. Que sea un buen momento para que, en lugar de decir, tengo que quedarme en mi casa y ahora ya no sé qué hacer y ya me aburrí y ya quiero salir. Ah, no, ¿ahora qué voy a hacer con este tiempo? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Porque créanme, es una oportunidad que no vamos a tener en muchísimo tiempo, afortunadamente, ¿sí? Pero es una oportunidad que podemos aprovechar. De, ok, va, quienes tenemos a lo mejor el privilegio, ¿sí? De podernos quedar en nuestras casas, de poder descansar, de poder trabajar desde casa, hagámoslo. Entiendo que a lo mejor hay personas que necesitan salir a trabajar, que necesitan estar pues chambeándole, porque a lo mejor viven al día, o porque si no se trabaja un día pues no se come. Bien, entonces vamos a tratar de que el resto del tiempo en el que sí podamos estar en casa, ponerme a salvo. Bien, ponerme en un lugar seguro, ponerme en una situación que no me sobreexponga, que me haga sentir cómodo. Vamos a empezar a generar nuevas relaciones, nuevas formas de comunicarnos, ¿sí? Empecemos a depurarnos en toda esta parte para que prácticamente toda esta contingencia también sea algo provechoso para nosotros, ¿va? No sé si alguien tenga alguna duda, si alguien tenga alguna pregunta hasta acá acerca de qué es la ansiedad, qué es el estrés, qué es la angustia. Bien, así es, solo siguiendo las medidas de seguridad sin sobreexponernos a las noticias que solo generan pánico. Exactamente, Lili. Vamos a informarnos, claro, informémonos. Sí, estemos al tanto, claro, tomemos medidas, tomemos precaución y también tomemos medidas emocionalmente, psicológicamente hablando. Vamos a tomar medidas de, si yo ya sé que hay situaciones que a lo mejor me generan mucho estrés, créanme. Yo conozco muchas personas que a lo mejor el conocer o saber de las noticias diarias, dejemos de lado la pandemia. Noticias, ¿sí? Del día a día, como asaltos, como robos, como inseguridad, infinidad de cosas, les genera mucho estrés. Entonces, ¿para qué las vemos? Si ya sé que me genera estrés, ¿sí? Nos estamos sobreexponiendo a información, nos estamos sobreexponiendo a demasiado. Seamos cautelosos, ¿sí? Tengamos medidas de prevención, adelante. Va, empecemos ok, si a lo mejor yo no estaba acostumbrado a lavarme las manos todo el tiempo, pues a lo mejor ahora será un muy buen momento para generarme un nuevo hábito. Sí, que si a lo mejor yo no cargaba un gel antibacterial en mi mochila, o en mi bolsa, o en mi bolsa del pantalón, pues a lo mejor ahora lo puedo hacer. Y que se quede como un hábito, pero que no se quede como una situación de ansiedad o de pánico, en la que esta es la forma en la que tengo que actuar y porque eso nos irá generando muchísima mayor angustia. Bien, acuérdense, la angustia va a ser este miedo a esta amenaza, bien, que está a mi alrededor, que sí nos pondrá a salvo, pero si yo me quedo en esa amenaza de una manera constante, se generará entonces una ansiedad
Bien, y entonces ya no sabré diferenciar si a lo que le estoy temiendo es real o es algo que está aquí en mi cabeza. Bien, y que acuérdense, nuestra cabeza en este momento, al estar tanto tiempo con nosotros, va a ser la primerita que nos va a empezar a ponernos en situaciones de riesgo, a empezar a sugestionarnos, empezar a sentir que necesito salir de mi casa, aunque a lo mejor no salgo los miércoles, ¿no? Yanni, si llevo 4 años sin ver noticias, me genera miedo y ansiedad. Exactamente, entonces creo que es un buen momento para estar informados. Vamos a informarnos hasta donde yo tenga esa capacidad de soportar, ¿sí? De aguantar la información que hay a mi alrededor. Vamos a quedarnos hasta ahí. Y entonces, si yo a lo mejor veo las noticias en las mañanas, pues entonces solamente veamos las noticias en las mañanas, ¿sí? No me avento las noticias de la mañana, las del mediodía, las de la tarde, las de la noche y aparte las de redes sociales. Bien, porque esto nos va a estar generando mucho estrés. Entonces, si yo no tengo las herramientas, me voy a sobreexponer y toda la información que está a mi alrededor solamente me cargará, bien, y no sabré cómo reaccionar ante ello, ¿va? Bueno, voy terminando, voy cerrando. Igual les doy un poquito de oportunidad por si alguien tiene alguna pregunta, por si alguien tiene alguna duda. Les recuerdo, el viernes 27 tenemos otra charla, igualmente aquí en la página de Latente Producciones. Denle like, activen ahí las notificaciones para que pues cuando hagamos transmisiones, recuerden que estamos haciendo transmisiones no solamente yo estoy haciendo transmisión a las 6 de la tarde, el viernes es la siguiente a las 6 de la tarde, pero todos los días estamos con activación en línea con Frida Barragán, estamos con Cuentacuentos con Javier Barragán y en algunas ocasiones con Frida, con algunos de los eventos que Latente Producciones tiene a cargo y que tenemos dentro de nuestro catálogo para poderles ofrecer de manera cultural, para no salir de casa, para poder estar seguros y tranquilos y que pues aún así sigamos pasándola tranquilo, sigamos poniéndonos en una zona segura de confort y que no nos sobreexponga, bien, porque entendemos que esta información nos está sobrellevando a todos, entonces necesitamos empezar a hacer las cosas distinto, empecemos a conectarnos con nosotros, empecemos a revisarnos, bien. Bueno, si ya nadie tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, bueno, pues de mi parte sería todo. Quienes me conocen, amigos, familia, muchas gracias. Quienes no me conocen, pues me presento, me despido. Soy el psicólogo Omar Rocha. Yo trabajo para Latente Producciones. Igualmente, si alguien tiene alguna otra pregunta, tiene alguna otra duda, pueden enviarnos un mensajito aquí a la página. Con gusto les estaremos contestando. Tenemos un catálogo muy grande de actividades que pueden ser llevadas, que pueden ser transmitidas. Así que con confianza. Bien. Ahora, antes de despedirme, yo tengo un tema para el siguiente viernes, pero me gustaría darles como la oportunidad de que si alguien considera que hay algún tema importante, ya sea hablando justamente de esta contingencia, o alguien considera que hay algún tema que sería importante revisarlo, ¿no? Simplemente como pues para distraernos un rato, o simplemente para conocer cosas nuevas y para informarnos. Y como les comentaba al principio, tráiganse el viernes, tráiganse su cafecito, vamos a platicar un ratito acá y demás. Pero si alguien considera que hay algún tema que les gustaría, mándenos un mensajito a la página de Latente y ahí para estarlo checando y pues tomarlo en cuenta, ¿va? Bueno, pues si no hay preguntas, si nadie tiene como alguna duda, espero que no, me despido. Les repito, bueno, soy Omar Rocha. Igualmente, si alguien tiene dudas, si requiere más información, con gusto les estaremos pasando muchísimos más datos. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes 27, este viernes a las 6 de la tarde. Igualmente, transmisión en vivo y pues aquí los espero. Muchas gracias.